Ahora sí, arribamos a la próxima ponencia número 31, Ciudades Inteligentes, un marco de servicios para el desarrollo sostenible de las comunidades. Para lo cual nos van a acompañar dos personas, el señor Heriberto Solano, a quien le pedimos que vaya compartiendo su pantalla, por favor. Es CTO de Plus Technology, profesional con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información, trabajando en empresas del sector comercial, editorial, tecnológico y minero. Lo va a acompañar el ingeniero Jaime Diego Grisales, del Centro Radical Tech de Colombia. Él es ingeniero en electrónica con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información, experiencia en gerencia de proyectos, redes, servidores, almacenamiento, consolidación y virtualización, coach interno en tecnologías de información y clientes corporativos. Ambos van a exponer sobre este tema tan interesante como son las ciudades inteligentes. Tenemos 40 minutos para que ambos se distribuyan el tiempo para poder ilustrarnos acerca de este tema. Muy buenas tardes, señor Heriberto Solano. Buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, pues nos sentimos muy complacidos de estar en este evento. Permítame primero presentar a Jaime Diego, que va a ser la persona que nos va a hacer la introducción sobre el tema de ciudades inteligentes, y continúo después yo en la charla. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por el espacio que nos está regalando hoy día el Colegio de Ingenieros. Para nosotros es un orgullo y un placer poder estar presentando este tipo de información, porque al final del día lo que nosotros pretendemos es llegar y aterrizar un poquitico todos los conceptos que se han venido dando en el transcurso de las ponencias que se han visto en las horas de la tarde, realmente muy poderosas, muy potentes y con demasiado contenido, que definitivamente a veces llegan y se ven muy lejanas, se ven en la estratosfera, pero aquí hay una forma de llegar y aterrizarla, y ese marco de aterrizaje de lo que se está trabajando, por eso invité a que Heriberto me acompañara estos primeros 20 minutos de la presentación, es a entender que dentro de todo el régimen tecnológico siempre existe un marco de gobierno que es el que permite estructurar el camino a poder implementar todas esas tecnologías para el bienestar de los ciudadanos. Entonces, esa es la idea con la cual nosotros, el modelo de ciudades inteligentes siempre va a partir, además de la tecnología, de la base tecnológica, unas reglas de juego definidas por los entes gubernamentales que van generando un sentido o un camino para esta presentación. Entonces, en este momento, dejo la pantalla y la presentación para Heriberto Solano, que nos va a acompañar en esta parte de la presentación, esta primera parte. Muchas gracias y yo les llevo en unos minutos más. Muchísimas gracias, Jaime Diego. Bueno, en primer lugar, como decía Jaime, vamos a hablar de marcos de transformación digital en el sector gobierno. Es la experiencia que hemos tenido acá en el sector de gobierno de Colombia. Y lo primero que todo es cómo establecer esta política de gobierno digital para que sea base y sea la articulación de todo el proceso de marco de transformación digital. Colombia ha venido trabajando desde el 2008 en este proceso, cuyo objetivo es el desarrollo de procesos internos eficientes a nivel de todas las entidades, que se logren decisiones basadas en datos y un empoderamiento de los ciudadanos que permitan que participen los ciudadanos activamente del proceso de gestión. A su vez, se debe llegar a consolidar en estos próximos años toda la base para lograr ciudades digitales, entidades digitales, ciudades inteligentes y entidades inteligentes. Vamos a hablar un poquito de la diferencia de estos términos en este concepto, y vamos a ver cómo vamos evolucionando en el tema. Los propósitos fundamentales dentro del marco de gobierno digital es, en primer lugar, que todos tengamos servicios digitales de confianza a nivel de nuestras entidades, a nivel de nuestras ciudades. Es decir, que estos servicios digitales, que incluyen mucho el tema de movilidad, todos nosotros a nivel de Latinoamérica hemos sentido el impacto del tema del COVID, lo han mencionado ya en charlas anteriores. Hoy en día se ve como una necesidad prioritaria que estos servicios digitales sean de confianza, es decir, que la gente los sepa usar,
que la gente cuando los utilice no pierda el contacto de estos servicios y a su vez que la información que les esté dando estos servicios pues sea información precisa, oportuna y de utilidad para ellos. Para lograr estos servicios digitales de confianza, pues obviamente partimos de la base que tenemos que tener procesos internos que sean seguros y eficientes a partir de estas capacidades que se tienen que desarrollar en el marco de la gestión de TI, especialmente en las diferentes ciudades o las diferentes entidades del gobierno. Luego, cuando esto se logra resolver, pues obviamente cuando hay un flujo de información que sea transparente, que sea un flujo de información confiable, pues se pueden tomar decisiones basadas en estos datos y esto va a permitir a su vez que el empoderamiento de los ciudadanos se logre a través de tener un Estado abierto y transparente. Todo esto conlleva a tener como objetivo el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes y estos son los pasos y los conceptos que quiero dejar como clarificados en estos minutos. Gobierno digital es la base de la transformación digital en el marco de gobierno con secretarías conectadas, procesos eficientes y datos confiables. Secretarías, acá en Colombia, más bien podríamos mirarlo a nivel general como dependencias conectadas o instituciones también pueden servir conectadas. Esto es muy importante porque este marco habilitador es el que va a permitir que la ciudad, en este caso, sean ciudades digitales. ¿Y qué significa una ciudad digital? Pues que los ciudadanos tengan alta movilidad, conectados y participando activamente de la gestión pública. Y luego la ciudad también debe evolucionar en paralelo, muchas veces, si se hace bien este proceso, a lo que es una ciudad inteligente. Pero entonces hablaremos cuál es la diferencia entre ciudad digital y ciudad inteligente. La gran diferencia es que cuando a la ciudad sus servicios públicos se le aplican elementos de transformación digital, se logran que estos servicios se vuelvan inteligentes. Servicios de transformación, marcos de transformación digital y elementos de transformación digital como los que ya han mencionado, son importantes para la optimización de estos servicios y que estos se vuelvan fuentes de recursos para las mismas ciudades y a su vez que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por eso, dentro de todo esto, lo importante es poder establecer cómo se llega a esto, especialmente en un ámbito de gobierno donde las ciudades ya existen, donde ya tienen una serie de compromisos, ya tienen unos procesos que están interactuando y de todos modos existe un proceso de variabilidad dado por la misma democracia de cada país. Entonces, para esto se tiene que tener unos planes importantes que deben estar apoyados por el alto gobierno para lograr estos objetivos y es allí donde se tiene que enfocar el esfuerzo. Unos planes nacionales asociados al Plan Nacional de Desarrollo, planes estratégicos, planes sectoriales o territoriales, planes decenales y planes de desarrollo, que lo que hagan es que articulen y sirvan de base para el proceso nuclear habilitador de cada una de las ciudades. Esta habilitación la tenemos basada en tres estrategias fundamentales. La primera es una arquitectura digital común y robusta para soportar todo este tema. Obviamente la información, que es como la sangre de todos los procesos de tecnología digital y de información, la información protegida en sus tres características básicas, que son seguridad en el sentido de que sea confiable, que sea oportuna y que a su vez esté disponible en el momento en que se la necesita. A su vez, un marco de servicios ofrecidos al ciudadano, como habíamos dicho, y este conjunto de habilitadores transversales soportados por un marco de control de riesgo asociado a lo mismo que no se ve allí. Pero esto va a articular la base del gobierno digital y va a permitir que se confluya todos los elementos de transformación digital que van a dar valor tanto a los ciudadanos como a los servicios públicos que pretendemos que sean servicios inteligentes. Entonces, lo principal es que dentro del valor público tenemos que tener en cuenta que todo este marco de transformación digital y este conjunto de tecnologías tengan
objetivo fundamental, mejorar el funcionamiento de las entidades y estar muy de la mano con todos los ciudadanos para recibir la información de ellos en el ámbito de mejoramiento de sus servicios y en el ámbito de mejoramiento de su misma vida. Y eso es algo que todos tenemos que propender en nuestros países, especialmente esta articulación. Entonces, acá viene un tema importante. ¿Cómo empezamos a lograr esto? Dentro del marco del sector público, obviamente, es algo que se está empezando a articular fuertemente y que tiene que ver con el cambio del rol de lo que es IT al rol que debe ser ahora como tecnología. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay una integración de diferentes dominios asociados a los objetivos misionales de las entidades y de las ciudades mismas, en donde las personas que trabajaban en tecnología de la información estaban subordinadas a ciertas áreas y solamente eran vistas como personas encargadas de temas de infraestructura y de temas de aplicaciones, nada más. Hoy en día, lo que se está haciendo y se debe hacer es que se genere un rol protagónico bajo la cabeza de la entidad que tenga la capacidad de tomar decisiones para aplicar elementos articuladores que lleven la tecnología a los procesos misionales y a los objetivos misionales de las entidades. Esto quiere decir que el rol de IT se vuelve un rol protagónico en el ámbito de tecnología para hacer que todos estos elementos de transformación digital que ya hemos hablado y que vamos a seguir tocando en el ámbito de esta charla, se hagan una realidad al nivel de las instituciones. Entonces, por eso la arquitectura empresarial es algo que debe trascender a las entidades públicas. Y acá vienen los dominios que deben consolidarse, un dominio de planeación de la arquitectura, un dominio de arquitectura misional, en el sentido de que esté integradas todas las dependencias de la entidad, un dominio de arquitectura de la información, el flujo de información, que sea un flujo claro, trazable, donde los roles estén bien definidos, un dominio de la arquitectura de los sistemas de información que propenda porque este flujo de información llegue en el momento que tenga que llegar a las personas que toman decisiones en los diferentes cargos, y obviamente un dominio de arquitectura de infraestructura IT, donde nosotros estábamos acostumbrados a ver los roles de IT, es decir, tanto en el marco de aplicaciones de software como en el marco de hardware. Pero, a su vez, existen dos pilares importantes que están en estos dos, como soportes, como columnas que se reflejan acá. Uno es el dominio y uso y apropiación de la arquitectura, es decir, establecer muy claramente quiénes son los interesados y quiénes son los clientes, tanto internos o externos, para que se apropien y sean copartícipes del desarrollo de todo el proceso tecnológico dentro del marco de transformación digital, incluyendo los mecanismos que habíamos hablado y visto anteriormente con todo esto de innovación y desarrollo. Y lo mismo acá, la otra columna importantísima también es todo el tema de la arquitectura de seguridad dentro del marco del manejo de la información, para que esas características que les hablé anteriormente, que dijimos que era la confidencialidad, la oportunidad de la información y la integridad de la información, siempre se mantengan, porque esa sangre debe estar pura para que estos procesos realmente lleven a feliz término y den el valor por el cual fueron diseñados. Entonces, es importante que esta arquitectura empresarial trascienda el marco de las entidades. El tema, como ya habíamos hablado, entonces empieza a agrandarse, y entonces ya el marco de IT en las entidades va a ser un marco de procesos de gestión de servicios tecnológicos, en donde se establece muy claramente un marco normativo que viene propio de la parte misional de gobierno, los grupos de interés que son muy variados, y a todos hay que ponerles el foco, porque gran parte de no alcanzar los objetivos dentro de cualquier
tema de mejoramiento de servicios o ámbito de proyectos es porque no se tienen en cuenta estos grupos de interés. Y es muy importante esto porque debemos tener en cuenta que ya los ciudadanos participan activamente de estos grupos de interés. Las relaciones con las entidades comerciales, los entes gubernamentales, todos estos grupos de interés se nos vuelven un objetivo fundamental dentro del proceso de gestión de nuestras ciudades. Y lo mismo, obviamente, el marco de gobierno de TI, que también varía mucho porque el ámbito de las ciudades es muy variado. No es lo mismo los modelos de gobierno para ciudades pequeñas, medianas o para las ciudades grandes. Esto es muy importante en el proceso de orquestación. Así también, entonces, aquí se deben presentar una serie de portafolios de servicios de IT, una serie de portafolios de proyectos, y obviamente debemos empoderar a la gente, más importante, el material humano, para que sepan manejar esto, para que sepan orquestar esto, porque a la larga esto es lo que soporta que la infraestructura y tecnologías funcionen y queden habilitadoras de todo lo que vemos de ciudades digitales y ciudades inteligentes, que las aplicaciones y la seguridad y obviamente los datos confluyan en el sostenimiento de estas tecnologías. Entonces, no me voy a detener mucho acá. El mensaje es el siguiente. Ya hemos visto en las charlas anteriores una explicación muy detallada de estas tecnologías. Hemos hablado de blockchain, computación en la nube, robótica, etcétera, etcétera. El mensaje que quiero dejar acá es que tenemos que tener en cuenta, y es algo que nos debemos mover muy rápidamente, en establecer el ámbito de madurez de nuestras entidades desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de nuestras ciudades, para poder empezar a llevar este proceso de una manera escalable, sostenida, pero rápida. Es decir, tenemos que, como lo dijeron en las charlas anteriores, nosotros los países latinoamericanos debemos propender porque estas tecnologías cumplan el valor en el marco de gobierno, pero su implementación se dé rápidamente. ¿Por qué? Porque a su vez todos los servicios y tecnologías están cambiando a su vez muy rápidamente. Entonces lo que tenemos que saber es estratégicamente obtener el valor del conjunto de tecnologías para saber cómo aplicarlas dentro de los marcos de gestión que vamos a hablar, y también para saber cómo aplicarlas dentro del marco de servicios tecnológicos y la integración a los servicios de las ciudades que vamos a mirar más adelante. Entonces, simplemente esto es para levantarles como la bandera en el sentido de que es importante establecer desde ya un plan estratégico de tecnologías de la información para poder propender de cómo va a ser esta evolución tecnológica, de cómo pasamos de entidades que están supremamente, digamos, en un atraso tecnológico muy alto a llevarlas a un nivel adecuado en el cual brinden los servicios que se necesitan a los ciudadanos. Y también cómo mantener ese equilibrio de inversión entre no invertir todo, porque muchas veces no vamos a tener los recursos para hacerlo, pero sí ir invirtiendo de manera paulatina para ir alcanzando los objetivos dentro del marco de transformación digital que vayamos haciendo. Eso es muy importante. Entonces, acá nosotros tenemos la propuesta que hemos armado y que estamos trabajando fuertemente, que tiene que ver con dos aspectos. El primer aspecto es que las entidades, como muchas empresas en el sector, ya existen, ya tienen una mecánica de funcionamiento, ya generan una serie de productos o servicios. Y a su vez, normalmente se riñe, y especialmente en el ámbito de la inversión, y especialmente cuando hay pocos recursos, cómo sostengo bien lo que tengo y potencializo ese sostenimiento, y cómo hago para innovar y para también obtener lo mejor de ese mundo de innovación que me puede dar una ganancia disruptiva dentro del ámbito de mi manejo operativo o del manejo de mi entidad. Entonces, este es el ciclo que más o menos en gran escala se ve y se vislumbra. Normalmente en toda entidad se generan unos productos o unos servicios, tenemos unos servicios públicos, y normalmente tenemos en esta dinámica que es necesaria y que es un marco básico que se está planteando en nuestro marco latinoamericano en general, que tenemos que mejorar y tenemos que aplicar tecnologías y tenemos que aplicar innovación.
Lo importante es cómo lo hacemos. Entonces, dentro de este marco, normalmente tenemos que entender que el ámbito de mejoramiento, al ámbito de innovación y este ámbito de ideación que vemos en este lado izquierdo es un marco de alta flexibilidad y de alto riesgo desde el punto de vista económico. Y tenemos que hacer conscientes a las organizaciones, tanto públicas como privadas, de esto, porque muchas veces no son conscientes. Y por eso es que es importante que se le dé la flexibilidad a los entes de educación, a los entes científicos, a las universidades, que propendan por este marco izquierdo, este marco de mejoramiento, de innovación y de construir pilotos. Pero una vez cuando ya se tiene ese portafolio de pilotos, y se ha tenido unas bases establecidas dentro de ese estudio para construir esos pilotos, pues podemos tener todo el ámbito de sustentación para generar proyectos viabilizables dentro de una entidad de acuerdo a estos estudios. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros seguimos este proceso de una manera organizada y coordinada, podemos tener la certeza que hay un alto grado de éxito, que nuestros proyectos sí cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados y que los productos o servicios que se generen de ellos pues propendan por los objetivos que fueron inicialmente planteados a resolver, tanto los marcos misionales de las entidades como dentro de los marcos de desarrollo de los factores habilitadores de tecnologías de la información dentro de las mismas unidades de IT. Y para eso nosotros tenemos unos marcos que no deben olvidarse. Hay unas tendencias muy marcadas hoy en día que los marcos o los frameworks pueden reñir con los marcos de innovación. No. Tenemos que tener cuidado con eso, porque realmente los frameworks o los marcos de trabajo asociados a los riesgos, al manejo de los activos, al manejo de la continuidad del negocio, a los marcos de seguridad. Acá menciono NIST-CFG, que es el marco de seguridad de manejo de la información de Estados Unidos, pero puede ser las normas ISO, que son muy utilizadas también. Me refiero en general a todos los marcos de servicios como ITIL. Estos marcos siguen funcionando y de hecho hoy más que nunca tienen que funcionar, solo que se tiene que orquestar muy bien los tiempos, los momentos y en dónde se deben poner a funcionar todo esto de una manera orquestada. Por eso es importante establecer que todo esto es un reto y que la propuesta nuestra, como gente que llevamos muchos años en el ámbito tecnológico, es ayudar especialmente al ámbito de gobierno a que esto se vuelva una realidad. Es algo retador, sí señores, pero debe ser una realidad en el marco de todas nuestras ciudades y todas nuestras entidades. Y acá muy rápidamente, ya para terminar la parte de mi charla, esto es como se ha avanzado el proceso en Colombia. Primero, pues, obviamente la actualización del nivel de direccionamiento para toda la parte de infraestructura de movilidad, IPv6, el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, un marco muy importante que es el aseguramiento de riesgo en todos estos marcos de transformación digital y, por ende, la transformación digital misma de la que les he hablado. Entonces, esa es mi exposición hasta acá y dejo a Jaime Diego con el ámbito ya de las ciudades inteligentes. Muchísimas gracias, Heriberto. Por favor, deja de compartir. Comparto mi pantalla, por favor. Vale. Gracias. Listo. Básicamente, siempre tiene que existir un marco regulatorio, que lo explicó bastante bien y justamente por eso invité a que Heriberto me acompañara en esta ponencia. Es porque siempre tiene que existir un marco regulatorio. Normalmente la tecnología avanza demasiado rápido, tal como lo explicó el ingeniero en la charla inmediatamente anterior, y en menos de 5 años el mundo va a tener
una revuelta completamente diferente de lo que existe tecnológicamente. Sin embargo, el marco gubernamental siempre está atrasado en ese sentido porque la innovación, la tecnología va avanzando, pero al final del día esa regulación nos va a permitir llegar a algo que es en la práctica, y en la práctica cómo se implementa todo lo que estábamos presentando en el momento anterior y lo regulatorio. Viene lo que es, empieza a generarse la conciencia de ciudades inteligentes, y en ese sentido las ciudades inteligentes lo que está buscando de alguna manera es poder entregar mejor calidad de vida para los ciudadanos. ¿Basado en qué? Basado en la posibilidad específicamente de llegar y tener capacidades que permitan garantizar el derecho al trabajo, a la labor, al bien vivir, como debería ser dentro de cada una de las respectivas ciudades. Y ahí involucra que inmediatamente las ciudades ya tienen que ser unos prestadores de servicio más poderosos en ese sentido. Sería lo que llamaríamos un Urban Service Provider, o un proveedor de servicios de ciudad, donde elementos como la seguridad, como el manejo ambiental, como el manejo de residuos, se vayan empezando a generar de una manera mucho más adecuada. ¿Qué tenemos ahí? Básicamente hay una representación específica de los valores de las ciudades inteligentes según su impacto en la parte gubernamental. En ese sentido tenemos básicamente tres ejes donde está que lo que corresponde a la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Y dependiendo de dónde tenga mayor o menor impacto, se van situando las diferentes soluciones que se van generando en un determinado momento. Por ejemplo, la vigilancia tiene en particular un mayor impacto social que económico y no tanto ambiental. El manejo de desechos o de desperdicios, como lo hablaron en las ponencias anteriores, tiene un impacto fuertemente ambiental y se podría en un determinado momento monetizar para mejorar el impacto económico. La iluminación o el tráfico o la gestión del tráfico tienen un alto impacto dentro de la parte económica de las ciudades y se pueden monetizar de alguna manera. Aquí tenemos elementos como el parqueo inteligente que va a permitir en un determinado momento ayudar a generar ingresos para la ciudad por el uso de plazas o espacios públicos que están generándose. Entonces, esto representa las soluciones que se pueden llegar a generar en ciudades inteligentes dependiendo del impacto que se tiene. Ahora, punto a punto, como para empezar a entrar en discusión enfocado con los elementos habilitadores de la parte de tecnología, donde empiezan a generarse valor. Básicamente esta información es extraída de más de 400 ciudades, principalmente en Europa es donde se ha venido generando este tipo de soluciones, donde se encuentra realmente una valoración económica de este tipo de modelos. Caso particular, inicialmente el tema de la iluminación, todos los espacios requieren poder tener para poder manejar en las noches la parte de seguridad, la parte de desplazamientos, un manejo de alumbrado público. En diferentes ciudades, por ejemplo, aquí en Colombia, en lo que es Bogotá, el alumbrado público lo paga una organización que se llama la UESP, que es la Unidad de Servicios Públicos. Y al final del día, lo que toman es un valor de referencia asociado a la cantidad de luminarias por la cantidad de potencia energética que consume cada una de las luminarias, hacen una multiplicación, una cantidad de horas noche, que se utiliza el alumbrado público, y sobre eso se hace un pago del valor económico asociado con el consumo energético. En ese sentido también hay luminarias de todo tipo, pueden existir de alurometal, de neón, de sodio, que tienen un consumo realmente elevado en cuanto a la parte de consumo energético y eficiencia energética. En Colombia se está empezando a caminar fuertemente en el tema de apoyo para disminuir ese tema de consumo energético. Entonces, el solo hecho de cambiar este tipo de elementos por tecnologías como LED pueden disminuir hasta en un 50% el consumo de energía eléctrica. Pero adicionalmente no es quedarse solamente con el cambio de la luminaria, también es entender que ese consumo se puede llegar y pasar a una telegestión. Telegestión basado en qué? En que efectivamente las tecnologías de la información, como le explicaba Heriberto, van empezando a migrar y a permear otros ámbitos. En ese sentido, en esas tecnologías de información se puede llegar y recolectar información estadística de cada uno de los puntos de iluminación para poder tener un mapa completo
de la ciudad, el consumo y detectar desviaciones que pueden llegar a generar ese tipo de impactos. Ejemplo, caso Bogotá, hoy día con las luminarias convencionales que se tienen, pagan alrededor mensualmente de 5 millones de dólares y en solo consumo energético. Eso podría caer drásticamente a menos de 2 millones de dólares, lo cual permitiría en un momento dado, basado en los cobros o los pagos que se han hecho, hacer un cambio y hacer completamente viable el cambio de iluminación simplemente con los ahorros generados con el cambio de consumo. En el tema de movilidad urbana, normalmente los problemas más grandes asociados con los desplazamientos en vehículos es en los ciertos espacios encontrar plazas de aparcamiento donde rápidamente poder ubicarse. Entonces muchos son los vehículos dando vueltas buscando dónde estacionar y eso genera problemas de contaminación. Obviamente implica mayor consumo energético por el uso del combustible y bloqueos en la parte de las vías. En el tema de seguridad, básicamente poder garantizar que la sensación de tranquilidad de los usuarios o de los habitantes pueda llegar y mejorar radicalmente en ese sentido. El manejo de los desechos, ya hubo una ponencia muy bonita donde hablaban de todo lo que correspondía a la parte de desechos, pero ahora, ¿qué se hace con los desechos materiales que yo puedo generar a través del reciclaje? Entonces, se puede llegar y aportar en el tema de economía circular para poder generar ese manejo de la parte de desechos. Lo mismo que hay espacios públicos que se han deteriorado porque no se mide de alguna manera la cantidad de humedad que requieren las plantas para manejarla, entonces el mantenimiento también empieza a ser bastante más complejo. ¿Y qué decir de servicios públicos que se pueden llegar y entregar a los usuarios por medio de redes públicas de Wi-Fi? Entonces, básicamente en el tema de sensorización, lo que se busca es, volvemos a lo mismo, ya las tecnologías de información, y de hecho esa es la gran potencia que se tiene hoy día, es que los expertos en tecnologías de información han empezado a tomar un lugar más relevante dentro de los ambientes tanto corporativos como gubernamentales, debido a amplio conocimiento que han tenido en manejo de data y sobre esa data, qué hacer con esa data. Adicionalmente, entonces, los protocolos o el aumento de protocolos inalámbricos para poder generar una conectividad específica con los dispositivos, puedo llegar y llevar mensajes a los diferentes dispositivos. Entonces, un sensor como estos puede llegar y entregar todo lo que corresponde al nivel de luminosidad, horas día, consumo energético, desviación de consumo, factor de potencia que está generando la luminaria para poder garantizar el mejor uso. Si está encendida, si está apagada, y con ese tema también poder llegar y generar espacios físicos más seguros también. Adicionalmente a esto, se pueden llegar y entregar servicios múltiples a los usuarios que se encuentren en la calle, porque muchas veces usted se encuentra fuera de lugares de cobertura donde usted no tiene ni siquiera señal de datos, pero la postería pública sí puede utilizarse para poder generar este tipo de servicios como posibilidades de conexión Wi-Fi o 5G. Ya sabemos que en 5G van a tener que utilizarse mayor cantidad de antenas más cercanas para disminuir la latencia o los tiempos que recorre la información entre diferentes elementos, por ejemplo, en elementos como vehículo a vehículo en un futuro. Entonces, la postería se puede llegar y empezar a utilizar del alumbrado público para poder garantizar esos puntos de conexión de mayor velocidad y mayor cercanía con los datos donde son generados. Poder tener modelos de seguridad generados en la misma postería, entregar información pública o tener ya las tendencias, están empezando a generar modelos de movilidad basado en vehículos eléctricos o patinetas o movilidad sustentable o sostenible, que pueden llegar y requerir energización, y el mismo poste puede llegar a entregar parte de esos servicios, lo mismo que sensores ambientales que se pueden llegar a generar, y adicionalmente temas de seguridad. Eso puede llegar a generar espacios tales como plazas inteligentes. En la plaza inteligente es un lugar donde la gente pueda volver a compartir, donde pueda llegar y estar, pero mejor que tener la parte de solamente una iluminación básica, poder entregar servicios suplementarios que puedan utilizar los usuarios dentro de la respectiva plaza para poder tener una mejor calidad de vida como ciudadano específicamente. Pero no todo tiene que ser gestionado directamente por la parte gubernamental sin tener algún retorno en la inversión. Elementos asociados como el Wi-Fi marketing nos permite en un determinado momento publicitar información tanto de entes gubernamentales como de entes privados, y con eso apalancar los costos relacionados con la implementación de la tecnología, es decir, sacarle provecho al uso de la parte de la tecnología, pero entregando servicios adicionales. En este tipo de elementos se puede entregar cámaras de videovigilancia
día se pueden llegar y entregar Wi-Fi para conectar a los usuarios, se pueden tener botones de pánico para poder garantizar la parte de seguridad. No sé si yo quiero revisar un momentico si yo compartí el audio. Ya, aquí iba a compartir el sonido. Voy a correr un pequeño video de unas soluciones que ya están implementándose hoy día en Centroamérica. 75 dispositivos como este estarán en la capital para beneficiar a quienes transiten por San José. Los llamados tótem inteligentes cuentan con cámaras de vigilancia, conexión Wi-Fi, cargadores para celular y un botón de emergencias. Cada uno de los puntos donde hay un tótem, 200 personas tendrán acceso a internet al conectarse a su red. Estos muebles llamados tótem forman parte del esfuerzo que venimos desarrollando desde hace años para hacer de San José una ciudad cada vez más moderna, para hacer de San José una ciudad cada vez más segura. Las cámaras serán ojos para las autoridades policiales y les permitirán una reacción con anticipación. ¿Pero qué opinan las personas acerca de estos dispositivos? Ok, básicamente lo que quería dejar en relevancia es que este tipo de soluciones ya se están generando y generan un impacto positivo para los usuarios porque te permiten conectividad en Wi-Fi, poder llegar y generar información, y al municipio le permite también sobre esas conexiones recaudar información. Incluso pueden ser utilizados como elementos de conexión ciudadana cuando se utilizan los botones de emergencia o botones de pánico para poder garantizar la conectividad. Por otro punto, se tiene el modelo de recogida de residuos inteligentes. En este caso, lo que se busca es garantizar desde los hogares poder generar separación de residuos, pero la separación de residuos también adicionalmente poder garantizar el modelamiento del llenado para programar de forma automática con mediciones en tiempo real del monitoreo de los tanques de llenado, los procesos de recolección en tiempo real. Entonces garantiza ese tipo de elementos. Ciudades, por ejemplo, donde se ha venido interviniendo este tipo de soluciones, se presentan, por ejemplo, casos como en Europa, como vamos a ver en unos segunditos en este video. Neus e Isona tienen una nueva rutina. ¿Recogemos? ¿Sí? A cada envase que usan le hacen una foto en la que se vea el código de barras antes de tirarlo. Y la envían a una aplicación que las convertirá, cuando lo lleven al contenedor, en un curioso tipo de puntos, los reciclos. Enhorabuena, he conseguido un reciclo. Y cuantos más acumulen, más opciones de ganar. A ellas en concreto la suerte les ha sonreído desde el principio. Me ha tocado 2 noches en un parador nacional, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de las basuras? Específicamente es empezar a cambiar la forma de ver los desperdicios y verlos como la posibilidad de primero generar ingresos para la persona que lo está generando como desechos, pero adicionalmente la posibilidad de mejorar el estatus de las ciudades. En el tema de aparcamiento inteligente, en este momento también las plazas públicas empiezan a buscar los espacios donde mejorar la movilidad en ese sentido, poder disminuir las emisiones de dióxido de carbono basado en la movilidad que se genera dado la búsqueda de aparcamientos. Y esto se ve en este tipo de instalación de sensores en la capa asfáltica, donde básicamente este tipo de sensores y la demarcación específica puede empezar a generar 2 elementos. Uno, el mejor costeo de la solución, poder hacer el monitoreo de la solución y por medio de aplicaciones garantizar tanto la plaza como la enseñanza de la disponibilidad misma de la plaza. Adicionalmente, soluciones enfocadas en la parte de seguridad con analítica y con inteligencia artificial permite de alguna manera poder llegar y visualizar específicamente cómo puedo aportarle al municipio para que la gente también se sienta segura en los desplazamientos que está realizando o en las ciudades que está viviendo, porque muchas veces esa sensación de seguridad ayuda a beneficio o genera un beneficio específico para las empresas, para los ciudadanos, para las organizaciones y obviamente para la parte municipal. Pero como se mencionaba en la ponencia donde arrancó Heriberto conversando, también hay la necesidad que los ciudadanos sean partícipes del gobierno y puedan llegar y comunicar sus necesidades por medio de aplicaciones directamente al gobierno, donde pueda llegar y generar alarmas específicamente, comunicarse con los cuerpos de seguridad o indicar información acerca de problemas viales basados en la semaforización o problemas en las luminarias para poder mejorar el acercamiento entre la comunidad con la parte gubernamental, que eso es fundamental para el manejo de las ciudades inteligentes. Otros de los elementos que se veían es cómo yo puedo mejorar los entes de salud,
generando, por ejemplo, información que en tiempo real pueda llegar y compartir a diferentes especialistas en la parte de la nube para lograr tener esa información rápidamente y que pueda ser evaluada sin importar la locación geográfica donde usted se encuentre. Y eso también es un punto que vuelve atractivo las ciudades para que los ciudadanos quieran pertenecer a esa ciudad. Al final del día, lo que se busca para los entes municipales o entes gubernamentales es poder tener un dashboard o un tablero completo de mando que le permita mirar sitio por sitio o vertical por vertical cada uno de los indicadores de ciudad que van a poder llegar y ser gestionados en un determinado momento. Si lo vemos, cada uno de las verticales puede trabajar autónomamente, completamente independiente, pero conectadas de alguna manera para garantizar la posibilidad que cada responsable, por ejemplo, los responsables de empresas de iluminación tenga su capa visual, los de parqueo su capa visual, las entes ambientales, por ejemplo, como aquí en Antioquia, la parte del manejo del área metropolitana tenga su información y no se crucen entre ellos, pero puedan llegar y generar una correlación dentro de la parte de información. Y básicamente de eso era lo que queríamos conversarles en esta parte de la ponencia, y es aterrizar todo lo que corresponde a la tecnología que viene con una gran cantidad de capacidades de gestión basado en la conectividad, basado en que ya pueden haber dispositivos de todo tipo, la reglamentación gubernamental que es la que habilita este tipo de soluciones y cómo algunas de esas soluciones o unas de esas iniciativas se pueden aplicar en las ciudades inteligentes. Muchísimas gracias por el espacio que nos regalaron la tarde de hoy. Con esto damos por concluida nuestra presentación y si tienen alguna inquietud. Muchísimas gracias, ingeniero Jaime Diego Grisales, al igual que el ingeniero Heriberto Solano. Muchísimas gracias a ambos desde Colombia. En esta oportunidad estuvimos en diversos países. ¿Alguien está intentando hablar? Las preguntas les pedimos, por favor, si pueden ser escritas en el chat. Queremos agradecerles muy especialmente a ustedes por la excelente presentación que nos han brindado ambos, este aterrizar de tan gran cantidad de experiencias que, tal como lo adelantaron, a lo largo de estas 3 jornadas y el día de hoy también se han expuesto. En realidad, todo confluye en que tenemos un futuro promisorio por delante, donde muchos van a hacer los cambios y cada vez más acelerados. Uno tiene que formar parte de ese cambio y no quedarse afuera, porque realmente es imposible la pasividad en los tiempos que se viven, en los tiempos que corren. A todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, les queremos agradecer, a través también del Zoom, invitarlos a formular preguntas. Sabemos que en algunas exposiciones tenemos tiempo y en otras no, pero igualmente todas las preguntas quedan escritas y los especialistas pueden tomar espacio para responderlas por esa vía.